Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy haciendo la corrección de los ejercicios de la clase pasada. Yo había pedido que ustedes hiciesen los ejercicios de la página 44 y 45 del libro de actividades. Vamos a empezar la corrección, muchachos. Lee el siguiente artículo de las Naciones Unidas que habla sobre la protección de la biodiversidad marina y responde a las preguntas. ¿Cómo proteger la biodiversidad marina? A debate en la conferencia de la ONU sobre los océanos. 2 de julio de 2017, el presidente de la Asamblea General, Peter Thompson, destacó que la conferencia sobre los océanos que se celebra del 5 al 9 de junio es el punto de partida para cumplir con todas las metas del Objetivo 14 de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, que se refiere a la protección de los recursos marinos. En una entrevista con Noticias ONU, delineó los resultados que se esperan del encuentro. Thompson se refirió en primer término a la creciente preocupación por los niveles de contaminación del mar. Para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Debemos alertar a los gobiernos y a otras autoridades que se requiere de acciones para detener la contaminación, dijo. Otro tema acuciante es la reducción de las poblaciones de peces. El presidente de la Asamblea General remarcó que se trata de encontrar un equilibrio porque no tiene sentido que se siga permitiendo la pesca excesiva al punto que muchas especies están al borde del colapso. No podemos pescar hasta estos extremos porque ya no habrá peces para comer. Por esto, una de las grandes expectativas de la Conferencia de los Océanos es la administración sostenible de esos recursos. Por otra parte, se espera que la conferencia genere apoyo a los objetivos de la Agenda 2030 sobre el cambio climático. Peter Thompson subrayó que ese tema está muy relacionado con la salud de los recursos marítimos. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera se acumularon allí por las acciones de las personas. Cuando esos gases aumentan, los océanos se calientan y a medida que se calientan, aumentan los niveles del mar. La consecuencia es que se pierden vastos territorios costeros y aumenta la acidificación. También recalcó que se hará un llamado para ampliar las áreas de protección marinas en el mundo. Bueno, chicos, con esa lectura ahora es posible hacer los ejercicios que siguen. El primer ejercicio pide para marcar las opciones más adecuadas que expresen el objetivo del artículo. En ese caso, vamos a marcar solamente una, que es concienciar a las personas del grave problema de la pérdida de la biodiversidad marina. Seguimos en la página 45 a quien se dirige el texto, a las personas que se interesan por la conservación del medio ambiente y de las especies en peligro de extinción. ¿Dónde se publicó? En una página web institucional. Compartir. ¿Cuál es la utilidad de este icono? ¿Para qué sirve? Para compartir el artículo con los contactos de las redes sociales. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Según el artículo, se realiza la conferencia debido a la preocupación con los recursos marinos, cada vez más amenazados. Es verdadero. Dentro de 30 años habrá más plástico que peces en los mares del mundo. Es verdadero también. Se permite la pesca excesiva porque muchas de las especies están al borde del colapso. Es falso. Sería lógico limitar los permisos de pesca y administrar este recurso de forma sustentable. Es verdadero. Aunque los temas no están muy relacionados, la conferencia servirá también para obtener apoyo a la Agenda 2030 sobre el cambio climático.
Es falso. Ahora corrige las alternativas falsas. Bueno, entonces ahí se debería prohibir la pesca excesiva porque muchas de las especies están al borde del colapso. Y la conferencia servirá también para obtener apoyo a la Agenda 2030 sobre el cambio climático porque los temas están muy relacionados. Siguiendo un poquito más, vamos al ejercicio G. El ejercicio C pide una respuesta personal, muchachos. La pregunta es así: ¿conoces algún proyecto brasileño para proteger la biodiversidad y disminuir la contaminación marina? ¿Ustedes conocen algún proyecto? ¿Sí o no? En caso de sí, ¿cómo es el proyecto? Describe. Entonces cuenta un poquito cómo funciona ese proyecto. ¿Cierto, muchachos? Entonces la tarea de casa era solamente esas dos páginas, la página 45 y también la página 46. Ahora, muchachos, nosotros vamos directo a la página 98-99. Un año más, un año menos. Lo importante es que lo disfrutemos. Entonces nosotros tenemos ahí una imagen de aquella historia que es muy conocida de Alicia. Entonces ahí tenemos en la mesa Alicia y otros personajes también. Bueno, chicos, en la página 99 nosotros vamos a encontrar un texto, hora de lectura. ¿Conoces la historia de Alicia, la niña que, siguiendo a un consejo blanco, se cayó en un pozo muy profundo y vivió aventuras increíbles? Lee el texto a continuación y descubre cómo Alicia y sus raros amigos celebran la amistad con una extraña merienda, una merienda de locos. Bueno, muchachos, ustedes van a leer ese texto con mucha atención y van a hacer los ejercicios de la página 100 y 101. Ahí será la tarea de casa. Entonces el primer ejercicio pide para observar las palabras subrayadas y señalar la opción que mejor describe el sentido expreso. Por ejemplo, la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. ¿Qué puede ser ese té? ¿Un refrigerante o una xícara de chá? Entonces ustedes van a analizar en la historia y van a marcar la respuesta correcta. Ya el ejercicio 2 pide así: ¿qué significan las expresiones destacadas? Mira que tenemos una parte de la frase que está en negrita, pero los tres se apretujaban muy juntos. ¿Qué eso quiere decir? Os três estavam muito próximos ou os três estavam discutindo? Então, nós temos aí que escolher solamente uma das respostas corretas. Ejercicio 3 señala el local donde ocurre la extraña merienda de locos. Tenemos ahí dos opciones y ustedes van a elegir solamente una. Ejercicio 4. ¿Quiénes son los personajes que participan de la merienda? ¿Por qué el título del texto es Una merienda de locos? Es la pregunta del ejercicio 5. Bueno, después vamos a seguir directo en el ejercicio 6 de la página 101. ¿Qué locuras se pasan en la merienda? Completa la tabla con fragmentos del texto y enseguida explica cómo sería en una situación normal. Entonces aquí las locuras que ocurren, ustedes van a escribir y acá van a escribir lo que sería normal ocurrir, ¿cierto? Muy bien, chicos, entonces la tarea de casa será hasta ahí la página 101, ejercicio 6, muchachos. Ahora, siguiendo un poquito aquí, tenemos, ¿sabes qué? La obra Alicia en el País de las Maravillas fue publicada por primera vez en 1865. Fue escrita por el británico Lewis Carroll y cuenta las aventuras de una niña que se cae en un pozo y encuentra criaturas fantásticas. Conoce los personajes más famosos. Tenemos el conejo blanco, la liebre de marzo, el sombrerero, la oruga azul, el gato de Cheshire y la reina de corazones.
Entonces son los personajes principales de esta historia, muchachas. Ahora vamos a seguir un poquito más, página 102. En la página 102, nosotros tenemos acá, Alicia es el personaje de Lewis Carroll, sufre con todas las transformaciones por las cuales pasa en el extraño mundo del agujero. Agujero é o buraco que ela caiu, o poço que ela caiu. Crece y disminuye, habla con orugas, falsas tortugas y se enfrenta a la reina de corazones. Mira ella hablando. Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy. Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos, ¿era yo la misma a levantar-me esta manhã? Então ela está dizendo, meu Deus, que coisas mais estranhas aconteceram hoje. E hoje, ontem, ayer significa ontem, e ontem tudo estava como de costume. Eu me pergunto se eu mudei durante a noite. Vamos ver. Eu era a mesma ao me levantar esta manhã? Pero, se não sou a mesma, a seguinte pergunta é: quem sou? A este é o grande enigma. Então ela diz assim, mas se eu não sou a mesma, a seguinte pergunta é, quem eu sou? Este é um grande enigma. Muy bien, chicos, vamos agora a la página 103. La primera preguntita habla assim, ¿por qué Alicia está muy preocupada? El día pasa muy deprisa. Ella no sabe lo que pasó en la noche anterior o ella está viviendo muchas transformaciones. Entonces ahí elijan aquella respuesta que mejor se encaje en la situación. Puede marcar ahí. Segunda pregunta, el cuestionamiento de Alicia sobre sus transformaciones se relaciona al tiempo, al ambiente o a la comunicación. Elijan una ahí. ¿Qué expresiones del habla de Alicia justifican tu respuesta? Si has elegido el tiempo, ¿cuáles son las palabritas del tiempo? El ambiente, ¿cuáles son las palabritas del ambiente? Y comunicación, ¿cuáles son las palabritas de comunicación? Muy bien, muchachos. Ahora que consiguieron terminar, vamos a corregir. Acá, muchachos, porque Alicia está preocupada, pueden ser las tres respuestas. Entonces, cada uno va, de acuerdo con su interpretación, elegir aquella que mejor ustedes creen que se encaja en esta preguntita, porque todas están correctas, pero para ustedes, ¿cuál es la mejor para esa respuesta? Entonces, ahí, esa respuesta se encaja mejor ¿en cuál preguntita acá? Porque Alicia está preocupada. El día pasa muy deprisa. Puede ser. Ella no sabe lo que pasó en la noche anterior. Puede ser. Ella está viviendo muchas transformaciones. También puede ser. Ustedes van a elegir solamente una, ¿sí? El cuestionamiento de Alicia sobre sus transformaciones se relaciona al tiempo. Incluso tenemos palabritas como hoy, que hoje, ayer, que ontem, durante la noche, esta mañana. Entonces son palabritas que indican el tiempo. Vamos a seguir un poquito más. Mira las informaciones que tenemos ahí abajo. En español, además de los días de la semana y de las partes del día, hay otras expresiones que nos ayudan a demarcar el paso del tiempo. Mira, el sábado, el 20 de noviembre de 2019. Entonces acá utilizamos el artículo para hablar acerca de las fechas. Fechas son las datas. El sábado, o sábado, el 20 de noviembre, o dia 20 de novembro. Então, é só utilizar o artículo masculino singular el. Alicia, que dia vamos a hacer outra merienda de loucos? Então, ele está perguntando quando vai ser o próximo lanche que eles terão aí, que é um pouco diferente. E aqui abaixo temos os dias de la semana, meses del año e as estações del año também.
Tenemos 12 meses del año. Yo voy a leer cada uno y ustedes ahí van a repetir, ¿sí? Vamos a entrenar un poquito nuestra pronuncia. Vamos a empezar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien, muchachos. Ahora, los días de la semana. Los días de la semana son muy semejantes a los nombres de los planetas y satélites. Mira, lunes, que es segunda-feira, se asemeja mucho a la luna, que es a lua. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, sexta-feira. Sábado y domingo. Ahora vamos a repetir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a conocer las estaciones del año. Empezamos ahí con primavera, verano, otoño, invierno. Son las estaciones del año. Primavera, verano, otoño y invierno. Mira acá cómo vamos a escribir las fechas. Para escribir las fechas combinamos letras y números. Entonces tenemos acá un modelo, 15 de enero de 2020. Y la opción más común, con el mes siempre con inicial minúscula, 15 de enero, enero minúsculo, ¿sí? Solo números, las cifras del día con números. Entonces ahí, las cifras del día, mês y año deben separarse mediante guiones. Guiones son tracinhos, barras o puntos. O sin espacios. Mira, 4-6-1982. Guión é o tracinho. 8/7/1980. O pode ser 12.908. E não temos espaços, vamos direto, ¿sí? Los meses del año se escribe con minúsculas en cualquier calendario. Y los años se escribe sin puntos. 1953 escribimos directo, ¿cierto? Muy bien, muchachos, vamos a seguir un poquito más. Vamos directo a la página 104. Expresiones para demarcar el tiempo. Hay otras expresiones que nos ayudan a demarcar el tiempo. Ellas son llamadas preposiciones o locuciones prepositivas y acompañan las palabras que expresan la cantidad del tiempo. Mira, para expresar acciones que empezaron en el pasado, pero todavía están en progreso. Desde hace, hace y lleva. Mira, conoce el personaje Alicia desde hace 3 años, cuando vio la película. Empezó en el pasado y sigue esa acción. Entonces, desde hace 3 años, pero sigue hasta los días actuales. Hace un día que estoy pensando que también vi un conejo blanco. Entonces, yo empecé con esa visión en el pasado, pero yo sigo con esa visión. Llevo algunas noches pensando en esta historia. Yo empecé en algunas noches, pero yo sigo pensando en esta historia. Las tres son siempre utilizadas para hablar acerca de alguna cosa que empezó en el pasado y sigue hasta ahora. Ahora, para expresar hechos futuros, dentro de y antes de, y ponemos el plazo. Por ejemplo, dentro de 2 semanas salgo de vacaciones. Es una acción que va a ocurrir, es del futuro. Antes de febrero viajo a la playa. Entonces ahí yo tengo una acción que va a cumplirse aún. Indica día,
¿cierto? Entonces ahí, desde hace, la cantidad del tiempo, hace más la cantidad del tiempo y llevo la cantidad de tiempo. Todo eso indica una cosa que empezó en el pasado y sigue hasta el presente. Dentro de y antes de, después el plazo, es para hablar alguna cosa que aún va a ocurrir, indica acciones del futuro. Vamos a la 105, chicos. Vamos a hacer algunos ejercicios ahí. Empezamos con el primer ejercicio y ustedes ya van a empezar a hacer. Asocia los meses con las fechas especiales que tenemos durante todo el año. Enero. Entonces, de esas fechas acá especiales, ¿qué se celebra en enero? Ustedes van a relacionar. 2. Complétalo con los datos que faltan. Hoy es el día de, el mes próximo es, nací el día del mes de, del año de, yo cumplí tantos años. Pueden hacer ahí, sí, muchachos, y ya vamos a corregir. Pueden empezar. Muy bien, muchachos. Ahora que ustedes ya terminaron, vamos a corregir. Mira cómo quedó, chicos. Está así. Enero, primer mes del año. Febrero, tenemos mes del carnaval. Marzo, inicio del otoño en el hemisferio sur. Abril, el día del libro y del indio son en ese mes. Mayo, mes de las novias. Junio, en Brasil hay las fiestas juninas. Julio, mes de las vacaciones de invierno. Agosto, los días del folclore y del soldado. Septiembre, inicio de la primavera en el hemisferio sur. Octubre, mes de los niños. Noviembre, en el 15 de ese mes se conmemora la proclamación de la República en Brasil. Y diciembre, que es el último mes del año. Entonces quedó ahí la secuencia I, E, J, A, B, G, L, H, C, D, F y K. El segundo ejercicio es personal, ¿sí? Entonces ahí, hoy es el día, ustedes van a poner el día de, van a poner ahí el mes. El mes próximo será diciembre. Nací el día 15 del mes de marzo del año de, yo cumplí tantos años. ¿Cierto, muchachos? Muy bien, muchachos, vamos a seguir un poquito ahora. Vamos directo a la página 106. Vamos a conocer algunos numerales, muchachos. Mira, ¿te acuerdas que en español los números de la decena del 20 se escriben juntos? Así, 21, 22, 25, 28. Entonces, de 21 hasta 29, nosotros escribimos en una única palabrita. Es todo junto. 21, 22, 27, 29. Ahora vamos a conocer otros numerales. Mira, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 80, 90, 100. Cuando empezamos del número 101 adelante, mira que não vamos a utilizar la Y en la mitad. Nós não vamos usar o Y. La reglita habla que solo vamos a utilizar la Y
entre decena e unidade. Então, eu só posso usar o y quando eu tiver de um lado a dezena e do outro a unidade. Por exemplo, 50 é uma dezena, tem duas casas decimais. 5 é uma unidade, tem uma casa decimal. Se eu tenho dezena de um lado e unidade de outro, eu coloco o y no meio. Nesse caso aqui, 101, eu tenho 100, que não é uma decena, eu tenho 3 casas decimais aí. E eu tenho 1, que é uma unidade. Por isso que eu não posso pôr a y aí na mitad. Então, eu não posso colocar nesse caso o y no meio, porque 100 já não é uma dezena, certo? Então, eu escrevo sim la y. 101, 105, 120, 205, 310, certo? E aqui abaixo temos alguns numerales cardinales. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno e décimo. Certo, chicos? E agora, para terminar, vamos à página 107, fiestas de cumpleaños. Cumpleaños é o aniversário. Para uma festa, não podemos deixar de pensar em la invitação. Então, não podemos deixar de pensar num convite. Es ella que vai informar a nossos amigos os dados importantes sobre nosso festejo, como fecha e lugar, como a data e o lugar. Mira, Patrick, te invito a festejar mi cumple. Te espero el 18 de agosto, desde las 15 hasta las 19 en la calle Florida 15. Alejandro. La tarjeta apresentada é uma invitação para que tipo de fiesta? Que elementos te levaram a essa conclusão? Vocês vão contestar aí, vocês vão responder. 2. Que dia será a fiesta? 3. A que hora empieza a fiesta? E a que hora termina? Como se chama o cumpleañero, o aniversariante? Quantos anos vai cumprir? E como se chama o amigo invitado? E como se chama o amigo que está sendo convidado? E vocês vão fazer também esse último exercício da página 107. Para fazer uma fiesta por seu cumpleaños, são necessários alguns elementos. Separa lo que é importante e lo que é dispensável e completa a tabla. Lo importante y lo dispensable. Chicos, ustedes van a buscar el nombre de esas palabritas ahí y van a escribir aquellas cosas que son importantes para una fiesta y las cosas que no son importantes para una fiesta. Para tanto, pueden dar una pausa en el video, buscar las palabritas, hacer los ejercicios de la página 107, así que terminen, vuelven al video para hacer la corrección conmigo, ¿cierto? Muy bien, pueden empezar los ejercicios, chicos. Muy bien, chicos, corrección. 1. Fiesta de cumpleaños. Hay elementos como el pastel y la palabra cumple. Pastel, muchachos, cuidado com essa palabrita. Não é o pastel da feira que a gente conhece, não. Pastel significa bolo. É aquele bolo de festa, aquele bolo gostoso, recheado, com cobertura. Então, esse bolo de aniversário mais recheado, com cobertura, a gente chama pastel. E cumple é uma palavra que indica cumpleaños, que é o aniversário. Que dia será a fiesta? 18 de agosto. A que hora empieza a fiesta? E a que hora termina? Empieza a las 15 e termina a las 19. Como se chama o cumpleañero? Alejandro. Quantos anos vai cumprir? 11 anos. E como se chama o amigo invitado? Patrick. Agora, as coisas importantes para uma fiesta. Invitação é o convite. Pastel de cumpleaños, o bolo de aniversário. Velas, que são as velas. Globos, bexigas. Amigos, regalo, presente. Servilleta, guardanapo. E dulces, doces. Dispensável, sapato, um sapato. Conejo, um coelho. Periódico, um jornal. Lâmpada, um abajur. E aspiradora, que é um aspirador de pó. Certo, chicos? Então, vamos chegar hasta aí, hasta a página 107. Que todos tenham uma boa semana,
que mantenga una buena rutina de estudios y hasta la próxima clase, muchachos. Adiós, chicos.